Bueno, en este video vamos a hablar sobre la economía según Manfred Magnet y la educación en Finlandia en comparación a Colombia. Bueno, para empezar a hablar sobre cada punto detalladamente, tenemos que saber primero quién es Manfred Magnet. Manfred Magnet es un ambientalista, economista y político chileno, con 80 años de edad. También fue candidato a la presidencia de Chile en 1993 y ganador del Premio Nobel de Economía. Bueno, en este primer punto vamos a hablar sobre el concepto de la economía de la globalización, según Manfred Magnet. Primero que todo, vamos a hablar sobre la globalización económica. Esta consiste en la creación de un mercado mundial en el que se suprimen todas las barreras para permitir la libre circulación de los capitales, que son financieros, comercial y productivo. Este señor Manfred Magnet se basaba en cinco principios y en un valor fundamental, que eran: el primer principio era que la economía está para servir a las personas, no las personas para servir a la economía. Segundo, el desarrollo se refiere a las personas, no a los objetos. Tercero, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y que el desarrollo no es necesariamente que requiere de crecimiento. Cuarto, no puede existir una economía con un ecosistema fallando. Quinto, la economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, la biosfera. Por lo tanto, el crecimiento permanentemente es imposible. Esto quiere decir que nosotros no podemos depender de las cosas, que no quiere decir que un país está alcanzando un mayor crecimiento por la tecnología, sino eso depende de las personas, según cómo trabajen las personas. Y tampoco podemos desmenospreciar el entorno, ya que eso nos da a todos para que sigamos adelante y saquemos adelante un país y que avance la tecnología. Y el principio, la píldora, se llamaba el valor fundamental para poder consolidar una nueva economía. Es que ningún interés económico bajo ninguna circunstancia puede estar por encima de la reverencia por la vida. Esto quiere decir que no podemos pasar por encima de la vida de unas personas, dejando atrás todo lo que éstas pueden hacer y sin importar nuestro cargo en un país. Y esto quiere decir que estamos muy lejos de una globalización económica. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva muy mala y nunca intentamos avanzar, sino que como nadie hace nada, nosotros tampoco. Y eso no quiere decir eso, sino que debemos marcar la diferencia y comenzar por nosotros. Esto quiere decir que la globalización económica estamos lejos de esto. Y ya con esto termino este. En este punto vamos a hablar sobre el concepto de producción y vamos a tomar a relevancia las importaciones y las exportaciones. Bueno, primero quiero tomar como referencia en que Colombia es un país que tiene todas las capacidades para producir y darles a sus ciudadanos todas las necesidades básicas y que no haya pobreza en ella. Un ejemplo de qué aberración están cometiendo aquí en Colombia es que somos grandes productores de café y lo más irónico es que en Colombia el 90% de los colombianos consume café importado, y ya que ellos producen, pues ya que Colombia produce café y lo exporta, en vez de nosotros ser autosuficientes y consumirlo nosotros mismos y ya no haber tantos gastos entre nosotros. También un ejemplo que da
a relevancia sobre esto es que lo da Manfred Magnif, es que en el sur donde él vive en Chile, da un ejemplo que pues allá en Chile es una es un es un productor de lácteo y puede competir con cualquier país mundialmente. A él le impresionó mucho que estaba alojado en un hotel a un país vecino cerca de su ciudad, que él iba a consumir que iba a consumir una mantequilla importada, y sabiendo que en Chile son productores de lácteos. Entonces eso da mucho impacto pues en la economía, ya que nosotros no debemos trabajar para el mundo, sino para nosotros mismos. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre la referencia que hace la pobreza según los gastos y el hambre. La pobreza genera 30.000 millones de dólares anuales en gastos, y esto afecta a más de 1.000 millones de personas. ¿Esto cómo se podría evitar? Se podría evitar ya que en muchos países que tienen potencias mundiales, ya que son como Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, generan en los bancos mundiales 17 trillones de dólares, y esto podría evitar el hambre por más de 600 años. Como un ejemplo que se puede dar a relevancia sobre esto, sería en África. En África muchas personas sufren por el hambre, y decaen cada vez son más pobres, y generan menos ingresos. En las últimas décadas esto hace referencia ya que la economía no avanza, sino que está estancada y en ciertos casos en decadencia. También un ejemplo sobre esto sería que en África no pueden generar sus propios medicamentos, ya que los tienen que importar de otros países. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre los datos económicos de las empresas más ricas. Como primero vamos a hablar sobre The Coca-Cola Company. The Coca-Cola Company es una empresa que está situada su sede principal en Atlanta, en Estados Unidos. Esta es una empresa mundial y es conocida por las bebidas, que su producto estrella es la Coca-Cola y otros productos tales como la 4 y la Fanta. También la Coca-Cola es el producto más consumido en el mundo, y esta empresa genera unos ingresos de 112.000 millones de dólares anuales según el índice que se sacó en el 2011. También vamos a hablar sobre la empresa Fly Emirates. Fly Emirates es una empresa que se dedica a la aerolínea, pues esa aerolínea que es la empresa más grande en Emiratos Árabes Unidos. Esa empresa se dedica a vuelos globales las 24 horas. También vamos a hablar sobre Bill Gates, que es la persona, o es conocida como la persona más rica en el mundo, y también ayuda a personas con esa fortuna. También esta persona tiene la fortuna más grande en el mundo, que son 72.7 millones de dólares. Y es conocido por la creación del software Microsoft. Microsoft es una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con lo computacional. También esta empresa genera muchos empleos en el mundo, en más de 100 países, por más de 93.000 personas. También vamos a hablar sobre Carlos Slim, que es catalogada la segunda persona más rica en el mundo, con una fortuna de 72.1 millones de dólares. Esta persona es una persona mexicana, un empresario, que es el mayor accionista de Claro o el grupo Carso, que esta empresa se fundó en Brasil y tiene sedes por toda Latinoamérica.
Esta empresa es una de las más importantes ya que genera muchos ingresos en el mundo y en toda Latinoamérica. En este punto voy a hablar sobre qué humanizar de economía. Primero que todo, tenemos que marcar la diferencia entre nosotros mismos, ya que no todo es dinero, y no dejarnos que otras personas nos dañen nuestros sueños. También tenemos que hacer lo que nos apasiona y lo que nos gusta, y así podremos salir adelante. También esto nos puede llevar a cambiar si decimos, pues si muchas personas pueden empezar igual que nosotros y así marcar una gran diferencia. En este punto vamos a hablar por qué Finlandia tiene la mejor educación en el mundo. Primero que todo, para decir que Finlandia tiene la mejor educación en el mundo, me voy a centrar en 4 aspectos claves que son la figura del profesor, el método educativo, los centros educativos y la cultura educativa. Primero que todo, la figura del profesor. Los mejores docentes se sitúan en los primeros años de enseñanza y es un honor nacional ser maestro de primaria. Y estos docentes tienen que tener una maestría y reciben una gran valoración de su sueldo a diferencia de otros países. Segundo, el método educativo. El método educativo es lúdico y pone a prueba la curiosidad y la creatividad de la experimentación y se toma más que aprender para sus vidas, más que pensar y no para retener información. Tercero, los centros educativos. Cada colegio de Finlandia tiene una autonomía para organizar su programa de estudio y esta educación se enmarca dentro de un sistema en el que la educación se concibe como algo gratuito, al igual para todos sin importar el estrato social, como el colegio y la universidad. Y como último, la cultura educativa. El éxito finlandés se debe a que encajan 3 estructuras: la familia, la escuela y los recursos socioculturales. La familia porque apoyan a los estudiantes, las escuelas porque le dan la confianza a los estudiantes para que salgan adelante, y los recursos socioculturales es que los estudiantes se interesan cada vez más por aprender. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre el papel fundamental de los profesores. El papel fundamental de los profesores en Finlandia es llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje de una manera didáctica e innovadora. Y también que esos profesores no traten de hablar y que tener la mayor actividad en las clases, sino para que sus estudiantes se involucren y tengan buena actividad y así hacer que se interesen por el aprendizaje. También esos maestros, para llevar este aprendizaje, tienen que tener un conocimiento especializado y llevar una confianza hacia sus alumnos para así tener un mejor progreso en el ámbito estudiantil. En este punto vamos a hablar sobre la educación en Finlandia en comparación a Colombia. Bueno, primero que todo, la educación en Finlandia, en comparación a Colombia, está distante, aunque tiene algunas similitudes. Primero, la educación en Finlandia es la mejor educación en el mundo, y nosotros estamos lejos de esto. También, vamos a hablar sobre que esta educación finlandesa, hablando sobre los profesores, estos llevan la educación a una manera diferente, más lúdica y de más actividad por los estudiantes, mientras que en Colombia los profesores hablan, explican y evalúan y dejan en parte atrás el aprendizaje de los estudiantes. Segundo, en Finlandia los profesores rara vez dejan tareas y trabajos para la casa, mientras que en Colombia es todo lo contrario. Tercero, en Finlandia los estratos sociales tienen derecho a una educación del mismo nivel académico, mientras que en Colombia
Los colegios más costosos brindan mejor educación que en los colegios de más bajos recursos. Cuarto, en la educación finlandesa, estos estudiantes saben hablar mínimo 2 idiomas, mientras en Colombia a duras penas sabemos hablar español y conocemos el inglés. Pero no todo esto tiene malas cosas, sino que también en la educación finlandesa esos estudiantes salen con una técnica para que tengan oportunidad de trabajo cuando salen del estudio. Y en Colombia, en algunos colegios están tomando también estas cosas y los estudiantes salen con técnicas de sus estudios.